Yo solía abrir una bolsa de papas fritas y sentir que me habían estafado. La mitad era aire. Me molestaba tanto que empecé a apretar las bolsas en el supermercado antes de comprarlas, buscando las más llenas. Hasta que un día, investigando para este canal, descubrí algo que me hizo sentir como un tonto. Ese aire no solo no es un robo, es que ni siquiera es aire. Y cuando entendí el verdadero juego que hay detrás, me di cuenta de que el problema no estaba donde yo creía. El problema era mucho más profundo, más calculado, y afecta directamente tu bolsillo cada vez que vas al supermercado. Hoy te voy a mostrar 3 verdades que la industria alimentaria prefiere que no sepas sobre ese espacio vacío en las bolsas. Y te adelanto, cuando termines de ver este video, nunca más vas a mirar un paquete de la misma forma. La primera verdad te va a sorprender, porque tiene que ver con algo que protege tu comida, pero que al mismo tiempo te hace pagar más por menos. La segunda va a hacerte revisar tu despensa ahora mismo. Y la tercera, la tercera es la que realmente te va a hacer enojar, porque tiene que ver con una trampa de diseño que todos caemos sin darnos cuenta. Vamos a empezar por desmontar el mito más común, ese aire en la bolsa. Durante años yo pensaba que las empresas simplemente inflaban las bolsas para que parecieran más grandes y engañar al consumidor. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero no es la historia completa. Ese gas que ves en las bolsas de papas fritas, snacks y otros productos no es aire común, es nitrógeno. Y aquí viene lo interesante. El nitrógeno no está ahí para ocupar espacio vacío, está ahí para salvar tu producto. Déjame explicarte. El aire que respiramos contiene aproximadamente un 21% de oxígeno, y el oxígeno es el enemigo número 1 de los alimentos procesados. Cuando el oxígeno entra en contacto con las grasas de las papas fritas, comienza un proceso químico llamado oxidación. Ese proceso hace que las papas se pongan rancias, que pierdan su textura crujiente y que desarrollen ese sabor amargo que todos conocemos cuando algo está viejo. Según un estudio publicado por la Universidad de California, Davis, el nitrógeno actúa como una barrera protectora porque es un gas inerte, es decir, no reacciona con los alimentos. Al desplazar el oxígeno dentro del paquete, mantiene el producto fresco durante meses. Entonces, ¿es el nitrógeno necesario? Sí, absolutamente. ¿Pero es toda esa cantidad necesaria? Aquí es donde empieza el juego. Porque resulta que la industria descubrió algo muy conveniente. Ese mismo nitrógeno que protege el producto también actúa como un cojín que evita que las papas se rompan durante el transporte. Es una solución 2 en 1. Pero hay un problema. No existe una regulación clara que diga cuánto nitrógeno es necesario y cuánto es excesivo. Y las empresas lo saben. Un informe de la Comisión Europea de 2019 reveló que algunas marcas de snacks utilizan hasta un 70% más de espacio del técnicamente necesario para proteger el producto. ¿Por qué? Porque un paquete más grande en el estante llama más la atención. Ocupa más espacio visual. Te hace creer, inconscientemente, que estás comprando más cantidad. Y funciona. Y un estudio de comportamiento del consumidor realizado por la Universidad de Cornell demostró que los consumidores tienden a asociar tamaño de envase con mayor cantidad de producto, incluso cuando el peso está claramente indicado en la etiqueta. Yo mismo caí en eso durante años. Elegía la bolsa grande porque parecía mejor oferta, hasta que empecé a comparar el precio por gramo. Y ahí fue cuando todo cambió. Pero antes de que pienses que esto es solo un problema de papas fritas, déjame mostrarte cómo esta táctica se extiende a casi todos los productos del supermercado. Y aquí es donde entra la segunda verdad, la que probablemente te va a hacer revisar tu despensa ahora mismo. ¿Alguna vez has comprado una caja de cereal y al abrirla sentiste que faltaba la mitad? No estás imaginando cosas.
Las cajas de cartón son el mismo juego, Ali, pero con un disfraz diferente. A diferencia de las bolsas transparentes o metalizadas donde puedes intuir el espacio vacío, las cajas de cartón te ocultan completamente lo que hay dentro. Y la industria lo aprovecha al máximo. En 2021, un grupo de consumidores en Estados Unidos presentó una demanda colectiva contra varias marcas de cereales, alegando que las cajas estaban diseñadas intencionalmente para parecer más llenas de lo que realmente estaban. Los fabricantes se defendieron argumentando que el espacio vacío era necesario para proteger el cereal durante el transporte y para permitir que el contenido se asentara después del empaquetado. Técnicamente, eso es cierto, pero los investigadores independientes encontraron que muchas cajas tenían entre un 40% y un 60% de espacio vacío, y muy por encima de lo que cualquier estándar de protección requeriría. Yo hice mi propia prueba. Compré 5 marcas diferentes de cereales, todas del mismo tipo y peso. Las vacié completamente en recipientes transparentes. El resultado fue sorprendente. Cajas que parecían el doble de grandes en el estante contenían prácticamente la misma cantidad de producto. La diferencia estaba en el diseño de la caja. Algunas eran más altas pero más delgadas, otras más anchas pero más bajas, todas diseñadas para ocupar el máximo espacio visual en la góndola del supermercado. Y aquí viene algo que pocas personas saben. El espacio en los estantes de los supermercados es oro puro para las marcas. Las empresas pagan cantidades enormes de dinero para tener sus productos a la altura de los ojos, en las posiciones más privilegiadas. Mas según datos de la consultora Nielsen, un producto colocado a la altura de los ojos tiene un 35% más de probabilidades de ser comprado que uno ubicado en los estantes inferiores. Por eso, diseñar envases más grandes no solo te engaña a ti como consumidor, también les permite a las marcas dominar más espacio en el estante, bloqueando a la competencia. Pero espera, porque esto se pone aún más interesante cuando hablamos de líquidos. Las botellas de jugo, refrescos, leche y otros líquidos tienen su propia trampa visual, y esta es particularmente ingeniosa porque juega con la percepción de profundidad y volumen. Si alguna vez has comparado 2 botellas del mismo tamaño y te has preguntado por qué una parece más llena que la otra, aquí está la respuesta: el diseño del fondo. La próxima vez que compres una botella de refresco o jugo, y dale la vuelta y mira la base. Vas a notar que muchas botellas tienen un fondo con una especie de cúpula invertida que se eleva hacia adentro. Ese diseño tiene un propósito técnico legítimo. Ayuda a distribuir la presión del líquido carbonatado y hace que la botella sea más resistente. Pero también tiene un efecto secundario muy conveniente para el fabricante. Reduce el volumen interno sin que tú lo notes a simple vista. Un análisis realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios de España en 2020 reveló que algunas botellas de refresco tenían hasta 150 mililitros menos de capacidad que lo que su tamaño exterior sugería, debido exclusivamente al diseño del fondo. Es decir, estás pagando por una botella que parece de 2 litros, pero que en realidad contiene 1,85 litros. Yo hice la prueba en mi propia cocina y tomé 2 botellas vacías, una de los 90 que guardaba mi madre, otra que compré la semana pasada. Llené ambas con agua hasta el borde. La diferencia fue brutal. La moderna necesitó 180 mililitros menos para llenarse, casi un vaso entero de agua. Y las dos decían 2 litros en la etiqueta. Y como el contenido está claramente marcado en la etiqueta, técnicamente no es ilegal. Es solo muy astuto. Pero aquí viene la parte que realmente me molestó cuando la descubrí. Esto no siempre fue así. Las empresas descubrieron que podían hacer las botellas más altas, más estilizadas, con diseños más premium, y al mismo tiempo reducir el contenido real
sin que la mayoría de los consumidores se diera cuenta. Y funciona porque nuestro cerebro asocia altura con volumen. No, una botella alta y delgada nos parece que contiene más líquido que una botella baja y ancha, incluso si tienen exactamente la misma capacidad. Yo comprobé esto con mi propia familia. Llené 2 jarras diferentes con exactamente 1 litro de agua cada una. Una era alta y delgada, la otra baja y ancha. Le pregunté a 5 personas cuál creían que tenía más agua. 4 de 5 eligieron la alta. Es una ilusión óptica que la industria explota sin piedad. Y ahora llegamos a la tercera verdad, la más importante de todas, porque esta es la que realmente afecta tu economía familiar cada vez que haces las compras. Todo lo que te he contado hasta ahora es parte de una estrategia más grande que tiene un nombre técnico: slack fill, que podríamos traducir como relleno flojo o espacio vacío intencional. Y aunque suena algo negativo, ni en muchos países no está regulado de forma estricta. Las leyes de etiquetado obligan a los fabricantes a declarar el peso o volumen real del producto, pero no hay límites claros sobre cuánto espacio vacío puede haber en el envase. Aquí es donde tú pierdes dinero, porque cuando estás en el pasillo del supermercado, con el carrito medio lleno, los niños pidiendo cosas, el tiempo corriendo, no te detienes a calcular el precio por gramo o por mililitro de cada producto. Confías en tu intuición visual, y esa intuición te traiciona. Un estudio de la Universidad de Harvard sobre comportamiento del consumidor demostró que el 78% de las personas toman decisiones de compra basadas en el tamaño aparente del envase, no en el peso o volumen declarado. Las empresas lo saben y lo usan. Te voy a dar un ejemplo real que me pasó hace 2 semanas. Estaba en el supermercado buscando café molido. Había 2 marcas, una en un envase grande de plástico rígido, la otra en una bolsa al vacío más pequeña. El envase grande costaba 8 euros, la bolsa pequeña 7 euros. Mi primer instinto fue agarrar el grande porque parecía mejor oferta. Pero algo me hizo detenerme. Revisé el peso. El envase grande tenía 200 gramos. La bolsa pequeña tenía 250 gramos. Es decir, la bolsa pequeña no solo tenía más producto, sino que el precio por gramo era un 35% más barato. Eso es exactamente lo que la industria apostó a que no harías: comparar, calcular, pensar. Porque el día que todos lo hagamos, se les acaba el negocio. Y aquí viene algo que debes saber. En muchos supermercados, especialmente en Europa, ahora existe la obligación de mostrar el precio por unidad de medida en las etiquetas del estante. Mereces ese numerito pequeño que casi nadie mira, que dice precio por kilo o precio por litro. Ese número es tu mejor defensa contra estas tácticas, pero la mayoría de las personas no lo usa. Según datos de la Agencia Española de Consumo, menos del 15% de los compradores consulta regularmente el precio unitario antes de elegir un producto. Yo empecé a hacerlo hace 3 años, y te puedo decir que mi gasto mensual en supermercado bajó casi un 20%, comprando exactamente las mismas cosas, solo eligiendo mejor. Pero hay algo más, algo que cierra este círculo de forma perfecta y que probablemente nunca habías considerado. Todos estos envases más grandes, con más espacio vacío, con diseños innecesariamente complejos, generan un problema secundario enorme: basura. Toneladas y toneladas de plástico, ni cartón y aluminio que terminan en vertederos o en el océano. Según un informe de 2022 de la Fundación Ellen MacArthur, aproximadamente el 40% del plástico producido mundialmente se usa para envases de un solo uso, y una parte significativa de ese porcentaje corresponde a envases sobredimensionados que contienen aire o espacio vacío. Es decir, no solo estás pagando más por menos producto, también estás pagando para que se genere más basura que contamina el planeta.
Y todo porque las marcas quieren que su caja sea más grande que la de la competencia en el estante del supermercado. Entonces, ¿qué puedes hacer con toda esta información? Primero, empieza a leer el peso o volumen real del producto antes de comprarlo. No confíes en el tamaño del envase. Tómate 5 segundos extra para mirar la etiqueta. Parece poco, pero esos 5 segundos pueden ahorrarte cientos de euros al año. Segundo, usa el precio por unidad de medida. Está ahí para ayudarte. Es la única métrica objetiva que te dice si algo es realmente más barato o no. Ignora las promociones del tipo lleva 3 y paga 2, si el precio unitario de una marca diferente es más bajo. Haz los números. Tercero, compra productos con menos envase cuando sea posible. No solo vas a ahorrar dinero, también vas a generar menos basura. Busca marcas que usen envases al vacío, que vendan a granel o que simplemente no te estén vendiendo aire disfrazado de producto. Y cuarto, habla de esto. Comparte esta información con tu familia, con tus amigos, con quien haga las compras en tu casa. Porque el único poder real que tenemos como consumidores es la información. Y cuando todos empezamos a elegir de forma más inteligente, las empresas no tienen más remedio que cambiar. La próxima vez que estés en el supermercado, vas a ver todo esto. Y cuando lo veas, ya no vas a poder ignorarlo, porque ahora sabes el juego. Pero hay algo que aún no te conté. Existe un producto en tu despensa que usa esta trampa de forma tan perfecta que probablemente nunca lo notaste. Y cuando te lo muestre en el próximo video, vas a revisar tu cocina inmediatamente. Si este video te sirvió, compártelo con alguien que también esté cansado de que lo traten como un tonto. Un abrazo y que estés muy bien.